bendiga. Voy a beber un poquillo de agua. Amén. Me gustaría que empezáramos orando y que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Lo invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro en reverencia delante de Dios y vamos a orar todos juntos. Papá, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque pudimos adorarte, Señor, porque pudimos alabarte, porque pudimos bendecir tu nombre, Señor, porque pudimos ofrecerte nuestro incienso de adoración y de alabanza delante de tu presencia, papá. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, se vaya fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Que toda palabra que se levante en contra de tu presencia, Señor, que todo pensamiento que se levante en contra de tu presencia, Señor, sea echado fuera de este lugar. Que toda distracción, todo cansancio se vaya ahora en el nombre de Jesús. Señor, y que esta palabra pueda ser sembrada, Señor, y pueda dar fruto al 100%. Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú a través de mí, Señor, que sea tu palabra a través de mí, que sea solo un canal delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra fluya, Señor, y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor me regaló esta palabra hace algún tiempo y le voy a contar cómo surgió la palabra, porque el Señor me habla de muchas formas y una de esas formas es a través de los hermanos también. ¿Cuántos conocen el grupito del café? Vale. Pues resulta que una noche fui a comer con el grupito del café y el Señor me sorprendió. Bueno, a algunos ya les he contado, pero esto va para todo el mundo. Así que el Señor me sorprendió porque dos hermanos empezaron a decirme que yo había cambiado mucho desde hace un tiempo para acá, que ya no era tan gruñona, que ya no era tan de mal humor, que ya no tenía tanta cara de limón, que ya no respondía tan feo. Y he de confesar que lo primero que me dio fue vergüenza. Vergüenza no porque lo decían, porque ellos lo decían de una forma agradable, estábamos riéndonos, o sea, no había ningún problema. Pero ¿sabe por qué me dio vergüenza, hermano? Me dio vergüenza porque ellos habían visto mi mal humor, mi cara fea, mi responder feo. Ellos habían conocido la parte fea de mí. Es decir, que dentro del grupito habían algunos que me salvaban ahí. No, pero Caro no es así. Gracias, Señor, porque tuvo misericordia. Y me sentí avergonzada, hermano. Porque, bueno, algunos a lo mejor no lo saben, pero yo llevo más de 20 años de conocer al Señor. Y aún yo decía, Señor, qué fuerte. 20 años conociéndote y todavía respondo mal, respondo con cara de limón, tengo orgullo, tengo esas cosas que son tan básicas, porque son básicas en la vida. Y el Señor me mostraba que a lo mejor no somos tan buenos cristianos como pensamos. A lo mejor el estar sirviendo en alabanza, el estar predicando, el estar discipulando, el estar limpiando, el estar ayudando, a lo mejor todo eso está bien, pero a lo mejor no soy tan buena cristiana como yo pienso. Y el título de esta prédica lo he puesto, ¿qué ven de ti? ¿Qué ven de ti? Y yo le decía, Señor, pero hablando con el Señor le decía, Señor, pero bueno, está guay que ahora piensen que no tengo tan mal humor, que soy un poco mejor, pero lo que me interesaba era, Señor, ¿qué me ha hecho cambiar? ¿Qué me ha hecho cambiar?
Porque después de 20 años, Señor, hace 5 meses, digamos, bueno, 6 meses, ¿qué ha sucedido para que este cambio, que ellos me dicen, porque uno no lo nota, hermanos, se lo digo, como lo decía el pastor la pastora Leslie en Avivamiento, uno no nota que tiene mal aliento, el que lo siente es el que está enfrente y los demás. Pues así mismo es, uno muchas veces no se da cuenta de sus actitudes, de sus palabras, de lo que dice. Y la pastora el viernes hablaba acerca del cambio, ¿se acuerdan? El viernes pasado. Ella decía, ay, mi madre me está birlando la prédica. Pero no, gloria a Dios. Ella habló de cambios exteriores. Pero en esta noche vamos a hablar de los cambios interiores. Vamos a ver Romanos 10:16. Anoche estábamos en el seminario con el pastor Marcelo y esta palabra se me clavó en el corazón. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Están hablando de la predicación, que se había predicado el evangelio, etcétera, etcétera, pero no todos obedecieron. A lo mejor hemos creído en el Señor, pero no lo hemos obedecido. A lo mejor llevamos 20 años en el evangelio, nacimos en una iglesia cristiana, hemos leído muchas veces acerca de la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios muchas veces, pero hemos aplicado muy poco. O puede ser lo contrario, llevamos un año en la iglesia, llevamos un año aprendiendo, pero lo poco que sabemos y que hemos aprendido no lo hemos aplicado. También puede suceder. Y nuestras vidas siguen siendo iguales, como la vía. 20 años en el evangelio y todavía sale mi mal carácter, sale mi ira, sale todas esas cosas que sabemos que no agradan al Señor. Porque sabemos que no le agradan al Señor. El chisme, la contienda, etcétera, etcétera. Y yo quiero ponerme primero como ejemplo yo, porque no puedo hablarles de cosas que no vivo yo, porque estaría hablándoles un cuento. Y si eso me sucede a mí, puede que también le esté sucediendo a alguien aquí, que tal vez no se haya sentado a pensar, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? ¿O cómo me ven los demás? Yo estaba reunida con Abby el domingo y le decía, mira, Abby, yo te voy a contar lo que yo veo de tú eres esto, excelente, buena estudiante. Y le dije, un día estos me cuentas, ¿qué piensas tú de mí? ¿No? Porque es muy bonito cuando piensan cosas lindas de uno, pero cuando no. Romanos 8:5-6, vamos a leerlo, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. A la vida y a la paz. Nos estamos dejando dominar por nuestra vieja naturaleza, por nuestros deseos, por lo que yo quiero hacer, por cómo yo soy. Un segundo, voy a girar esto porque me resfrío. Ahora. Ya empecé a darme frío y no me va a poner la chaqueta aquí enfrente de todos. Entonces, nos dejamos dominar por nuestra naturaleza. Le pedimos a otros que hagan cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios en el discipulado, el Señor me confronta mucho. ¿Por qué? Porque estoy enseñándole
que debe perdonar. Pero ¿y yo? ¿Cómo le voy a enseñar que perdone si yo no estoy perdonando? ¿Me entienden? Que eso fue la prédica de la vez pasada. ¿Cómo le voy a decir a alguien, perdona a tu hermano si tú no estás perdonando? Si tú no lo estás haciendo, ¿cómo lo enseñas? ¿Cómo lo vas a enseñar? Le pedimos perdón a otros. Le pedimos a otros que hagan cosas que no hacemos nosotros. Le pedimos que oremos por la unidad de la iglesia, pero cada uno de nosotros está en nuestro grupito. Pedimos a los demás o a todos que amemos a los hermanos, amémonos entre nosotros, sí, va, pero cuando hay que ayudar, ¿ayudamos? Cuando hay que ayudar a lavar los platos, ¿ayudamos? Cuando hay un papel en el suelo, ¿lo recogemos? No, eso le toca al Ministerio de la Limpieza. Yo no lo voy a recoger. Eso le toca al Ministerio de la Cocina. Yo no lo voy a hacer. No, hermanos, si verdaderamente nosotros hablamos de unidad, hablamos de amor, tenemos que hablar también de sacrificio, de desacomodarnos a nosotros mismos para ayudar a los demás. Entonces, muchas veces estamos dejándonos dominar por nuestra comodidad, por lo que a nosotros nos gusta, pero no estamos haciendo lo que le agrada al Señor. Y eso me pasaba a mí. Por eso yo respondía como respondía, por eso yo me airaba, eso me pasaba a mí. Me decía, no lo estás haciendo bien. El Señor me decía, no lo estabas haciendo bien. Dice Romanos 12, 9 al 11, el amor sea sin fingimiento. El amor sin fingimiento. Y como yo les decía, hay personas que son fáciles de amar, pero hay otras que no. Que no les sale a uno el amor ni siendo cierto. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia. ¿Qué dice? No perezosos, fervientes en espíritu, siguiendo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Hay un versículo muy bonito que dice que el Señor no se agrada en los sacrificios, sino en la obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Que seamos de verdad unidos, no de boca para afuera, sino que de verdad seamos unidos. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, eso fue lo que me dijo el Señor, si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay crecimiento. Vamos a ver Santiago 1, 22, 25. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen o lean, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea, estamos viviendo en un club, en una religión más. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, te ves los defectos, te ves lo bonito, te ves el peinado, te ves las arrugas. Cuando ya vamos pasando los 40, yo digo, pero esto no lo tenía aquí. Van apareciendo. Te ves todo, hermano, cuando te pones frente a un espejo. ¿Cómo vas vestido? ¿Cómo vas arreglado, maquillado, etcétera, etcétera? Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.
te ves tus defectos cuando lees la palabra de Dios. Te ves lo que estás haciendo mal cuando lees la palabra de Dios. Y lo peor, ¿sabe qué es, hermana? Que lo sabemos, pero lo descartamos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y me gustaría que nos tomáramos un momento para pensar y para reflexionar en qué hemos aplicado de la palabra de Dios. Yo no le voy a decir cosas muy complejas. No, he orado por los enfermos y se han sanado. No le voy a decir eso, porque eso requiere un poquito más de fe. Pero me gustaría que a medida que yo las voy diciendo, usted las piense. No levante la mano, no diga amén. Mejor dicho, yo voy a mirar la tablet y las voy a decir, para que nadie se sienta observado. Pero tómese un momento para pensar qué ha aplicado de la palabra de Dios. ¿Ha aplicado el perdón a usted mismo primero? ¿Se ha perdonado a usted mismo por cada una de las cosas que ha hecho, que le han hecho, etcétera, etcétera? ¿Ha aplicado el perdón a otros? Cuando vienen y te ofenden sin que tú les hayas hecho nada siquiera. ¿Has aplicado el amor? El amor a las personas nuevas. Cuando llegan nuevos, ir a saludarlos. No es agradable saludar a una persona nueva porque no sabes qué decirle. Te quedas como callado, te pones nervioso. Pero hay que vencer eso. ¿Tienes enemistades? ¿Tienes envidias? Estas son cosas básicas de la palabra, ¿Te controlan tus emociones? A veces estás, wow, súper espiritual, alabemos al Señor, vamos, salten, vamos. Y luego estás, no, es que el Señor no me escucha. Derrotado. ¿Te controla tu carácter? ¿Tienes ira? Ay, no, dije que no levantáramos la mano. ¿Explosiones de carácter? ¿No quieres servir en nada? ¿Quién dijo por ahí amén? ¿No quieres servir en nada? Que los demás hagan todas las cosas, yo vengo al culto, me siento y disfruto. Todo tiene que hacerse como yo diga. Yo soy la líder de la alabanza, tiene que tocarse así, así. Quiero que todo el mundo me vea como lo hago. Quiero que todo el mundo me vea cómo toco la batería. Bueno, que no lo hago muy bien, pues se me va la baqueta por allá. Quiero que todo el mundo me vea a mí. Quiero que me reconozcan por lo que yo he hecho en esta iglesia. Piense, hermano. ¿Qué ha aplicado de la palabra de Dios? Porque eso era lo que me decía el Señor. Estás empezando, después de 20 años, a aplicar la palabra de Dios. Y yo no quiero que a usted le pase lo mismo, hermano. Yo quiero que usted lo pille rapidito, lo haga rapidito y crezca rapidito. Crezcamos todos juntos. ¿Me entiende? Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sin madurez no hay crecimiento. Sin aplicar la palabra de Dios no hay crecimiento. Usted puede sentarse en esa banca durante 20 años, hermano, y seguir siendo la misma persona toda su vida. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve.
porque es así. Todos vemos que en su vida no pasa nada, que en mi vida no pasa nada, que seguimos siendo la misma persona, con los mismos problemas, con las mismas dificultades y no avanzamos. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no tiene problema porque usted esté sentado aquí hoy. El enemigo tiene problema cuando usted escucha y aplica lo que escuchó. Si no hay madurez, no hay crecimiento. Dios no va a traer personas a un lugar donde hay celos, donde hay envidia, donde la falta de perdón reina. No los va a traer, que no quiere que vengan a lastimarlos. Y durante muchos años, yo he estado muchos años en esta iglesia, he visto cómo se ha dividido, quedamos 5, quedamos 10, yo lo he visto, hermano. Pero el Señor me hacía entender que era eso. Era eso lo que sucedía. Era eso lo que pasaba. El Señor no nos daba más gente porque aquí estábamos llenos de celos, de iras, de contiendas. Así como la falta de obediencia a la palabra limita el crecimiento, así también el pecado. El pecado nos retrasa. El pecado nos retrasa. ¿Se acuerda la historia de los 2 espías que entraron en la tierra prometida? Que 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, no, vamos a machacarlos a todos. Y el resto dijeron, no, nos van a machacar a nosotros. Pues su falta de credibilidad a Dios, su incredulidad, hizo que el pueblo, ¿cuánto durara en el desierto? 40 años. Y que toda esa generación muriera. Solo Caleb y Josué sobrevivieron. Por un pecado de incredulidad, hermano. Y más aún, Miriam y Aarón. Miriam y Aarón eran los hermanos de Moisés. Pero resulta que ellos tuvieron envidia de Moisés y empezaron a murmurar contra él, porque había cogido una mujer que era etíope. Estaban dándole en la cabeza a sus propios familiares. Y el Señor llenó a Miriam con lepra y tuvieron que esperar. Vamos a leer Números 12:15. Dice, así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó. El pueblo tuvo que esperar, hermano, porque cuando los líderes no avanzamos, porque cuando los líderes no hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, lo que hacemos es que el pueblo retroceda, ni siquiera se estanque, porque cuando uno se estanca se queda quieto igual, pero con Dios no es así. O tú creces con Dios o te vas para atrás. No hay términos medios con el Señor. El Señor nos está llamando al crecimiento congregacional. Sí, Él quiere que vengan más personas, que esto crezca. Sí, pero ¿qué se van a encontrar? ¿Peleas entre nosotros? ¿Envidias entre nosotros? ¿Chismes entre nosotros? ¿Desobediencia? ¿Orgullo? ¿Qué se van a encontrar? A lo mejor no hemos encontrado otro lugar donde ir, porque el Señor primero tiene que arreglar las cosas con nosotros. A lo mejor, no estoy diciendo que sea así, hermano, eso no me lo dijo el Señor. Pero a lo mejor, así como hace 10 años no crecíamos y éramos 10 personas, y el Señor no quería que fuéramos más, porque entre nosotros había iras, pleitos, contiendas. A lo mejor el Señor no quiere que crezcamos y lleguemos a 1000 personas porque no estamos bien entre nosotros. Tenemos que mirar
¿Qué es lo que está haciéndonos retrasar? El chisme nos retrasa, el rencor nos retrasa, la envidia nos retrasa, la falta de perdón nos retrasa, el orgullo nos retrasa, la ira nos retrasa. Y estas son cosas básicas de la palabra de Dios. Este es el ABC de la palabra de Dios. En el material que estamos enseñando es el taller 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo primero que se enseña. El perdón, el amor. Debemos empezar a ser oidores y hacedores de la palabra, hermano. Debemos empezar a santificarnos. Santifiquémonos. Dejemos el pecado. ¿Cuántas veces voy a poner de ejemplo porque me sucedió a mí, yo tenía algo contra alguien, pero yo venía y levantaba mis manos y alababa al Señor y venía y ofrendaba y hacía todo sin ningún problema, hermano. Estaba desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tienes algo contra tu hermano o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tienes que dejar tu ofrenda y ir y arreglarte primero con tu hermano. Pero no, yo seguía ofrendando, seguía adorando y no voy a arreglar mi problema. Eso se llama desobediencia. Yo era desobediente a la palabra de Dios. Yo hacía lo que a mí yo quería. Yo hacía lo que yo quería. Por eso mi vida estaba así. Por eso mi carne, mis deseos, mi yo, estaba más afuera que mi espíritu. Vamos a ver 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque es que en nuestra fuerza, hermano, no vamos a poder. No vamos a poder. Es como una pareja que yo conocí. Ellos se hicieron novios y ella era muy loca. Era muy risueña, andaba de aquí para allá. Y cuando el novio vino, ella cambió totalmente. Se ve, yo no sé, se ve que el novio le dijo ya, bájale un poquito, porque ya tienes 20 y tantos, o sea, compórtate un poco menos infantil y compórtate más madura. Y ella ya no se reía tanto, ya no hacía tantos chistes, y yo, qué raro esta chica, ¿qué le pasó? Pero fue de un momento para otro, hermano, o sea, fue... Un día hacía eso todo y al otro día seria. Y yo, qué raro. Pues ¿sabe cuánto le duró? ¿Sabe cuánto le duró? Un mes. Porque es que cuando nosotros lo intentamos hacer por nuestra fuerza, las fuerzas se nos acaban. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, muéstrame. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué sucede? No, yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero a veces uno se ve estancado. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no suceden milagros en medio de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuál es el obstáculo que hay? Y es eso, la obediencia a la palabra de Dios. Y si usted se fija, hay muchos predicadores que hablan acerca de este tema, porque hay muchas personas en la iglesia, pero nadie no obedece la palabra del Señor. No tiene sentido, ¿me entiende? Porque usted quiere que Jesús sea su Señor y su Salvador, si usted no lo va a obedecer, usted va a seguir haciendo lo que usted quiere.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos revele la palabra. Porque muchas veces la leemos por leerla. Ay, sí, tengo que leer todos los días un poquito de la Biblia. Espere. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, de verdad, muéstrame qué debo cambiar en mí. ¿Qué estoy haciendo mal que no te agrada a ti? Pidámosle que quite nuestra ceguera espiritual. Porque muchas veces estamos ciegos espiritualmente y no podemos ver lo que el Señor quiere que veamos. Vemos ese espejo en el que nos reflejamos, en el que vemos que no perdonamos, que engañamos, y seguimos igual. Nos vamos y nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo. Pidámosle al Espíritu Santo que quite el entenebrecimiento de nuestras mentes. Porque muchas veces tenemos tanta cosa en nuestra cabeza que el Espíritu Santo no puede actuar. Que quite todo argumento que se levanta en contra de su palabra. Porque argumentos tenemos. No, Señor, pero es que Él me dijo esto. Por eso yo estoy ofendido con Él. No, Señor, pero es que esta persona vino y me maltrató. No, Señor, pero es que tengo mucho trabajo, pero es que no tengo tiempo, pero es que, argumentos. Que quite toda pereza. Uf, esto sí que me cuesta a mí, hermano. Que quite toda pereza de nuestra vida y nos permita ser fervientes. Nos permita de verdad acercarnos al Señor, conocer al Señor. Porque eso va a ser lo que vamos a hacer en la vida eterna, conocer al Señor. Que nos despierte y nos ayude a cambiar y ayudar a los demás. A que verdaderamente haya esa unidad entre nosotros. Que haya sacrificio. Porque el amor no es... Ay, sí, yo te amo, bueno. No, el amor es sacrificio también. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo espera. El amor todo lo cree. Todo lo soporta. Seguro que usted a su hijo, a su familia, le soporta todo. Porque lo ama. Y se sacrifica por él en lo más que pueda. Porque lo ama. Tengamos en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo aquí no es para las demás personas, es para el Señor. Es para el Señor lo que estamos haciendo. Que podamos menguar y que Cristo crezca. ¿Para qué? Para que el Señor no nos diga ya, os quise dar vianda y no pude, tuve que darles leche todavía, porque todavía no sois capaces. No erais capaces cuando empezasteis y no sois capaces ahora. Después de 20 años, sigues siendo la misma persona. Sigues teniendo las mismas actitudes. Sigues haciendo las mismas cosas. El Señor, he de decir y he de confesar, que el cambio en mí empezó por algo muy sencillo. Yo me pasaba todos los semáforos en rojo con el patinete, hermano. Pues confieso, yo frenaba, miraba, cruzaba. Eso hacía yo. Y me parecía algo normal. Y me parecía algo sin importancia. Y me parecía algo natural. Y me parecía que no hacía mal a nadie. No tiene nada de malo pasarme un semáforo si no viene nadie. Y no pasa nada. Pero ¿sabe qué había en mí? Desobediencia. Y el Señor me fue diciendo, con eso tan simple, hermano, porque es algo muy simple, ¿no? No piensa, es algo muy simple. Es algo muy simple. No, está mal lo que estás haciendo.
estás desobedeciendo las autoridades terrenales, porque el semáforo es una autoridad. Y yo, bueno, Señor, voy rápido, no, hoy tengo prisa por llegar a casa. Así fue, empezando. A veces lo hacía, a veces no lo hacía. Y poco a poco fui haciéndolo, fui parándome en el semáforo. Me di cuenta que lo único que me afanaba de cruzarme el semáforo era porque quería llegar ya. Entonces empecé a salir un poquito más antes. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Que antes todo el mundo se me atravesaba. Y yo, muévete para allá, ¿qué haces? ¿Por qué te pasas el semáforo así? Y llegaba súper cargada a mi trabajo o a cualquier sitio. Pero la gente sí iba atravesándoseme igual, no se preocupe, que la gente se atraviesa igual. Pero yo, como ya iba temprano, como ya me paraban los semáforos, eso empezó a disminuir. Se me empezó a quitar el enfado si se me cruzaban. Yo, ¿estás bien? Me empecé a preocupar por la gente. ¿Estás bien? Tienes que tener cuidado, tienes que mirar a ambos lados. Algo tan simple como eso. Y luego ya el Señor dijo, bueno, ya aprendió, ya se paran los semáforos, ahora le voy a regalar una moto más fuerte, más rápida. Pero algo tan simple como eso empezó a transformar el Señor mi vida. Pídale al Señor que le muestre qué debe cambiar, qué debe obedecer de la palabra. Y hermano, de verdad yo le pido, si usted tiene algo contra alguien, vaya, hable con esa persona. No espere al que el pastor o que la pastora los junte y diga, bueno, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Como si fuésemos niños espirituales. Como si fuésemos niños pequeños, que no somos capaces de ir a la persona y decirle, mira, tenemos este problema. Tú lo sabes, yo lo sé. Sentémonos y arreglémoslo. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Pero si nosotros de verdad queremos unidad entre nosotros, si nosotros de verdad queremos amarnos unos a otros, si nosotros de verdad queremos que el poder del Señor se derrame sobre este lugar, si nosotros de verdad queremos que el Señor convierta a esta iglesia, nos lleve a otro lugar y nos convirtamos en una iglesia muy grande, hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El pastor ha recibido muchas palabras para nuestra iglesia. Algunos de los líderes seguramente las han visto el video. Pero eso no se va a dar si nosotros no maduramos. Si nosotros no maduramos espiritualmente. Dejemos de contender, de querer tener la razón. Hay una parte en la palabra que a mí me impacta mucho. Y es que Pablo le dice, en vez de sufrir la ofensa, te vas a las autoridades terrenales a que te solucionen el problema. Y yo decía, Señor, pero si te hacen algo, ¿cómo no te vas a defender? El Señor me decía, yo no me defendí en la cruz. Yo no me defendí en la cruz. Yo no me defendí cuando me escupían. A ti te escupen. A mí no me escupe nadie, ni que lo intente. Mentira. A mí no me escupe nadie, gracias a Dios. Pero si una persona viene y me ofende, yo tengo que aprender a recibir la ofensa. Y no levantarme como la espuma. Porque eso es tu carne. Ese es tu deseo. Ese es tu viejo hombre que quiere salir. ¿Queremos crecimiento? Sí. ¿Queremos más de Dios? Sí. Yo, cuando decían, ¿quién quiere más de Dios? Yo soy la primera que quiere más de Dios. Pero ¿saben qué pensaba yo, hermano? En los dones. Señor, yo quiero interpretación de lengua. Todavía lo quiero, pero ya no se lo pido tanto.
Señor, yo quiero interpretación de lenguas. Yo quiero que las personas se sanen cuando yo ore. Señor, yo quiero esto. Yo quiero que tu gloria venga. Yo quiero que en la alabanza te mueva. Yo quiero, sí, pero primero tienes que cambiar tú. El crecimiento espiritual es eso, cambio. Que tú ya no seas la misma, sino que cambies tu manera de hacer las cosas, cambies tu manera de ver las cosas a través de la palabra. El perdón, el amor, las dos cosas básicas de la palabra de Dios. No te estoy diciendo cosas grandes. Estoy diciendo el perdón y el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas, de pecado. Entonces, hermanos, si queremos ver verdaderamente la gloria de Dios, hagámoslo. Yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo en mi vida. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude porque yo no puedo. Yo no puedo. Carolina no puede. No puede amar a todo el mundo. No puedo amar a una persona que viene y me chilla encima. Es difícil. Me dan ganas de decirle, pero cállate, hombre. Como que cállate. ¿Me entiendes? No es fácil. No es fácil amar a una persona que quiere venir a ofenderte. No es fácil. No es fácil amar a una persona que está continuamente chinchándote. No es fácil. Pero con el Espíritu Santo todo lo podemos. Amén. Cerremos nuestros ojos, miremos nuestro rostro. Me gustaría hacer una oración para terminar. Señor, gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria, honra, alabanza y adoración solamente a ti, Señor. En este lugar, Señor, queremos rendirte adoración solamente a ti, porque solamente tú la mereces, Señor. Todo nuestro orgullo, toda nuestra vanagloria, Señor, que se vaya, porque tú eres el único digno de recibir la alabanza, de recibir la adoración. Oh Espíritu de Dios, ven. Sabemos que estás aquí, Señor, pero manifiéstate en medio de nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido que tú vengas y tú traigas conciencia de pecado, Señor. Que tú redargullas, que tú corrijas, que tú instruyas, Señor. Que seas tú el que nos muestre, Señor, el que nos revele, Señor, en qué estamos fallando. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Esta no es una palabra sencilla, Señor. Esta no es una palabra fácil. Y muchos a lo mejor serán oidores olvidadizos, Señor, pero que tu palabra sea sembrada en el corazón, Espíritu de Dios. Que tu palabra los inquiete, los moleste, Señor. Moléstalos. Moléstanos, Señor, moléstanos con aquellas cosas que sabemos que no están bien, con aquellas cosas que tenemos que solucionar en nuestra vida, con aquellos pecados que tenemos que dejar, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a hacer las cosas que te agradan a ti. Ayúdanos a tener un corazón ferviente para obedecerte y para buscarte. Ayúdanos a dejar toda pereza, Señor. Ayúdanos a dejar todas excusas, Señor. Todo argumento, Señor, que se levante en contra de tu palabra. Ayúdanos a cambiar, Señor. Necesitamos cambiar.
Necesitamos ser transformados por tu palabra. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos y fortalécenos en nuestro caminar diario, Señor. Sosténnos con tu mano de amor, Señor. Queremos ver tus milagros en este lugar, Señor. Queremos ver tus milagros entre nosotros, sin ira, sin celos, sin contiendas, Señor. Que cuando veamos que alguno ore y se sane el enfermo, nos alegremos conjuntamente con él, Señor. Que no lo envidiemos, Señor, eso que tú le has dado. Señor, queremos ver tus milagros en este lugar. Tu visitación poderosa que tú has prometido y que has dado palabra en este lugar, Señor. Queremos verla, Señor, y queremos ser partícipes de ella, no ser un obstáculo, Señor, que retrase, que estanque, Señor, sino queremos ser aquellas personas que ayudan, que se ponen a la obra, que se ponen manos a la obra, Señor. Que si no hay que quien lo haga, yo lo hago, Señor. Vamos. Que vayamos adelante, Señor. Que seamos como Caleb, que aunque tenía muchísimos años, quiso ir a conquistar esa ciudad en la montaña, Señor. Que lo hagamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Cubre esta palabra con tu sangre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el enemigo no pueda robarla, Señor. Que el enemigo no pueda adueñarse de ella, Señor. Sino que esta palabra se multiplique al 100 por 1, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos comprometernos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, honra, honor, alabanza y adoración solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 9:30. Recuerden, ya 9:30, muy temprano. A las 11:30 nos vemos. A las 11 los que quieran desayunito. Dios les bendiga.